Buenas tardes, muchísimas a las personas presentes y a quienes nos están viendo en la transmisión de esta modesta actividad. Gracias, profesor Álvaro Carvajal, por la presentación, por la oportunidad a la Universidad de Costa Rica, a la Facultad de Letras, a la Asociación Centroamericana de Filosofía por el apoyo que se nos está brindando para conversar sobre algunos temas académicos y en este caso sobre lo que ha sucedido con la filosofía en Nicaragua. Espero que las palabras de esta tarde en esta actividad sean de mucha reflexión y también muy fructíferas de acuerdo a los objetivos propuestos. Entonces, he titulado esto, ¿verdad?, como la supresión de la filosofía en contexto de autocracia, caso Nicaragua, para cortarles, a decir verdad, una triste historia. Una triste historia de cuando el pensamiento crítico deja de cumplir su función en la historia, y en este caso en la historia particular de uno de los países centroamericanos. Advertencia, ¿verdad? Lo que voy a conversar acá no necesariamente tiene la intención de agradar, de generar simpatía o de causar popularidad, y más bien voy a tratar de exponer la verdad de las cosas, y en este caso de lo que ha ocurrido con el pensamiento crítico, con el pensamiento filosófico en mi país de origen, perdón, estoy saliendo de una gripe. Y al mismo tiempo voy a tratar de, en este espacio, ¿no?, voy a discurrir sobre lo que sea discurrible, ¿verdad? Y eso significa que lo vamos a hacer con mucho respeto, pero siempre con el valor filosófico que caracteriza esta cosmovisión del mundo. Quiero, antes de empezar, ¿verdad?, con la exposición propiamente dicha, quiero contar un poco sobre mí, dar un breve valor testimonial al asunto. Y es que yo estudié primero Derecho en la Universidad Centroamericana en Nicaragua. En un primer momento quise haber estudiado filosofía, pero Nicaragua no es un medio bastante grato con la filosofía. Dicho sea de paso, por esa razón siempre yo había dicho de que en Nicaragua aporta a la filosofía lo que la filosofía importa en Nicaragua, y eso es poco o casi nada. Y en ese sentido, la enseñanza de la disciplina filosófica de un tiempo hacia acá en Nicaragua fue cayendo progresivamente o involutivamente, ¿verdad? Fue cayendo porque de alguna manera la opinión pública se fue volviendo menos exigente, ¿verdad?, con estos temas, y porque también en el sistema educativo, en todos los niveles, se le fue perdiendo la importancia que se le debe dar para que también sea uno de los ladrillos de una sociedad con pensamiento crítico, con ciudadanía, con valores y con todos estos insumos para que las personas tengan el valor de pensar por su propia cuenta. Posteriormente, bueno, dicho sea de paso, mi experiencia con la filosofía en secundaria fue en la educación media. No es una experiencia grandiosa, sino que más bien mi inspiración vino por las enseñanzas de casa, por la biblioteca de casa y por un padre que de alguna manera a él se le inculcó el fuego por la filosofía y tuvo la destreza y tuvo el tiempo y la constancia y también la vocación para inculcármela a mí. Entonces, de esa manera es que he asumido la convicción filosófica como una pasión, como un hobby, más que estudios formales, pues que no lo tengo y debo ser muy respetuoso con eso.
Pero eso me ha acompañado, ¿no? Como cuando algún sabio, creo que uno de los 7 sabios de Grecia decía, tende compañera la sabiduría desde la juventud hasta la vejez, pues ella es la más estable de todas las posesiones. Y también Epicuro cuando decía que al joven, no por ser joven, se muestre remiso de filosofar y que al llegar a viejo, que no se canse de filosofar. Y bueno, este tipo de cosas son las que las he llevado conmigo y me he dado la tarea de leer por mi propia cuenta. Posteriormente, llegué a estudiar economía en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, que viene siendo el equivalente de la UCR de Costa Rica, y es ahí donde me puse en contacto con temas como la autonomía universitaria y cómo se vive y cómo este cambio de la UCA, ¿verdad? Que es una universidad privada que había recibido fondos públicos, a una universidad pública como la UNAM, hay un cambio de atmósfera, ¿no? Y eso se siente también en la parte política. Y cuando estoy ahí estudiando mi segunda carrera y ejerciendo como representante estudiantil, es ahí que en 2018 pasa algo bastante singular que me marca un antes y un después en mi vida y marca un antes y un después en la vida de muchos de mis contemporáneos, principalmente jóvenes y más jóvenes que yo. Y es la explosión social de abril de 2018, en el que básicamente, sin proponerlo, sin que esto fuera pensado, planificado o sin habernoslo propuesto, de repente desafiamos a una dictadura de un gobierno que hasta ese momento había guardado ciertas apariencias y de que había encubierto y encadenado su ferocidad, pero que no pasaría mucho tiempo para que las cadenas se soltaran y los instintos más bestiales se libraran contra la ciudadanía, contra los manifestantes, contra los autoconvocados, contra las personas que en ese momento protestamos por un sinnúmero de injusticias que ya habían acumulado un malestar general. Protestaron también los adultos mayores y fueron golpeados. Y poco a poco se fue sumando muchísima gente, lo más multitudinario que uno pudiera imaginarse en una marcha en contra del despotismo, de lo que tenía que pasar un poco más de tiempo también para darnos cuenta que se iba a convertir en absolutismo y que poco a poco se va metamorfoseando en totalitarismo. Entonces, para las generaciones jóvenes que habíamos crecido con nuestros abuelitos y nuestros padres hablándonos de las dictaduras militares de los años 60 y 70, ver y sentir los dolores infligidos por una política de represión sistemática era algo nuevo, ¿verdad? Era algo, bueno, sorprendente porque también se nos había dicho que esos tiempos habían acabado y hasta desencadenar los hechos de violencia más dantescos, ¿verdad? Hace poco estuve viendo la película Matar a un ruiseñor, que es basada en una novela de Harper Lee del mismo nombre, es decir, homónima, Matar a un ruiseñor, To Kill a Mockingbird. Y hay una parte donde el personaje principal, que es un abogado recto, le dice a su niña, el abogado se llama Atticus Finch, el personaje interpretado por Gregory Peck, donde él le dice a la niña, haciéndole una analogía sobre el bien y sobre, una analogía sobre los ruiseñores, ¿no? Como pajaritos, como seres de la naturaleza, del bien, y él le dice que no se deben matar a los ruiseñores, porque la naturaleza de un ruiseñor solo es cantar, es decir, es lo único que hacen, y matar a un ruiseñor sería un crimen bastante ruin, ¿no? Con mucha maldad, con mucha crueldad. Entonces, en este caso, yo quiero retomar esa figura de los ruiseñores, porque los adolescentes, cuando salen, cuando de alguna manera apoyan una protesta,
por una causa justa, por una causa noble, y luego se les viene encima una maquinaria represiva que aplasta. Eso es tan ruin como matar ruiseñores. Y todo esto que les cuento, este valor testimonial, ¿verdad? Que les quiero dejar en esta breve exposición, es para empalmar con lo que viene de la exposición, en el sentido de que cuando uno vive estos sucesos, uno adquiere también un compromiso mucho más sólido y profundo con la cosmovisión filosófica, porque además de que uno lee las cosas, uno las vive. Y a mí, que me ha interesado mucho la filosofía política, qué curioso accidente de la vida que me vi inmerso en este tipo de situaciones. Y eso es lo que hoy me tiene acá en San José, Costa Rica, y vamos a compartir un poco sobre esto. Quiero empezar, ¿verdad?, contándoles que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 contempla en el artículo 18 de que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. El artículo 19 dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que eso incluye el no ser molestado, ¿verdad?, a causa de tales opiniones, de la doxa, diríamos en filosofía. El artículo 26, numeral 2, dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y ya vamos a ver esto vinculado también o recogido en nuestras constituciones políticas. A la izquierda, bueno, a mi izquierda, en este caso sería a ambos lados de la pantalla, vemos la Constitución Política, 3 artículos de la Constitución Política de Nicaragua y 3 de la Constitución Política de Costa Rica. Nuestros textos constitucionales, en ese sentido, recogen lo mismo que les acabo de leer de la Declaración Universal de 1948. Me refiero a las libertades de pensamiento, expresión y cátedra o enseñanza. El artículo 29 de la Constitución Política de Nicaragua recoge de que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y de profesar o no una religión. El artículo 30 dice que los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento. Y es en el artículo 125, en el párrafo infine, donde aparece que se garantiza la libertad de cátedra, y es ahí donde nosotros tenemos también el principio de autonomía universitaria. En el texto constitucional de Costa Rica, el artículo 28 dice: nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. El artículo 29 también, es decir, el artículo siguiente dice que todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra por escrito y publicarlos sin previa censura. Y en el artículo 79 encontré que se garantiza la libertad de enseñanza. ¿Por qué pongo esto? Porque vemos cómo, y esto ya algunos autores lo han sostenido, países que son muy dispares en sus realidades económicas, sociales y políticas, tienen los mismos principios constitucionales. Entonces, hay una especie, ¿no?, de esquizofrenia entre lo normativo y lo fáctico, o entre lo jurídico y los hechos, que explican que un país tenga una mejor cultura, una cultura mucho más eficaz en cuanto al cumplimiento de las normas, y otro que definitivamente se ha quedado rezagado en la materia y se ha dejado llevar más por la conflictividad sociopolítica. En este caso lo digo porque, a pesar de los problemas, la democracia costarricense ha tenido avances importantes
en relación con los sistemas políticos de varios de los países latinoamericanos. En cambio, en Nicaragua, con una constitución política mucho más joven, pero ya varias veces reformada, no deja de ser nuestro país una fuente, pareciera inagotable, de conflictos y una fábrica de dictaduras y de caudillos. Entonces, estos tres principios, las libertades de pensamiento, de expresión y de enseñanza, para mí son tres principios jurídicos universales que vienen a empalmarse perfectamente con lo que yo concibo como la actividad filosófica, como el pensamiento crítico, ¿verdad? Como ese acto de pensamiento universal, racional, vital y existencial, que sin duda alguna es también una de las cosmovisiones más antiguas y con más tradición, hasta que apareció también el desarrollo del método científico. Entonces, por acá, ¿verdad? Un esquema, ¿no? De cómo hay estos círculos se intersecan, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de enseñanza, y cómo estos son presupuestos infaltables para la actividad filosófica y para la enseñanza de la disciplina de la filosofía, y que estos tres presupuestos deben de ser tomados y defendidos y asumidos muy en serio por los sistemas educativos para mantener cierta independencia con respecto de los poderes establecidos o del poder establecido y de los intereses creados, para que la educación y el pensamiento crítico cumplan con su verdadera finalidad. Entonces, pero acá, ¿a qué tipo de filosofía, o mejor dicho, a qué faceta de la filosofía es la que yo me quiero referir? A esa filosofía con ese poder transformador, con ese poder liberador, con ese poder racional, con esa mística de la filosofía como develar la verdad de las cosas, porque hay una realidad que se nos oculta, ¿verdad? Hay una realidad aparente y una realidad subjetiva versus una realidad objetiva a la que se quiere aspirar, o una realidad aparente que es la que se quiere trascender para llegar aún más allá, ¿verdad? A la sustancia y esencia de las cosas. Entonces, a mí me gusta mucho la escena de esta película de The Matrix, ¿verdad? Donde Morpheus, ¿verdad? Le enseña las dos píldoras al protagonista, a Neo, y una es la píldora roja y la otra es la píldora azul. Y la píldora, tomándose la píldora, por un lado, si el protagonista o el héroe se tomaba la píldora roja, estaba asumiendo el reto de darse cuenta de lo que en realidad estaba ocurriendo, ¿no? De que la humanidad estaba en una guerra contra las máquinas, de que prácticamente el mundo se había vuelto un lugar bastante inhóspito, y de que entonces lo que tocaba era de luchar para cambiar las cosas, ¿verdad? Y era como un despertar de la conciencia, ¿no? Por otro lado, la píldora azul era pues básicamente volver a la Matrix, ¿verdad? A esa vida cotidiana que no exige mucho, que no demanda lectura, reflexión, intuición, ni pensamiento, y simplemente continuar con las funciones vitales como cualquier otro ser vivo de la naturaleza. Entonces yo quiero mucho apelar a esa faceta, a ese poder transformador, liberador de la filosofía, ¿verdad? Bueno, históricamente lo que ha sucedido es que los grupos de poder han fraguado o crímenes contra la filosofía
llamado así inclusive por el mismo Aristóteles, por lo que sucedió contra el maestro Sócrates, el maestro directo de Platón, que a su vez fue el maestro directo de Aristóteles, la persecución al libre pensamiento y posiciones antifilosóficas o conjuras contrafilosóficas que han metido en muchos apuros a varios personajes célebres, ¿no? Y aquí puedo citar a Diderot siendo encarcelado en tiempos de las monarquías absolutas, a Rousseau siendo perseguido por la publicación del Contrato Social, a Giordano Bruno, que fue condenado a morir en la hoguera, al mismo Galileo Galilei, ¿verdad? Que en su momento se tuvo que retractar para no tener problemas con la Inquisición en su momento. Y bueno, podemos poner muchísimos ejemplos más de cómo algunos personajes de la filosofía se convierten en personajes que parecieran lanzar fósforos en paja seca y causar llamaradas en el orden establecido. Y esto no, ni siquiera lo estoy improvisando porque fue algo que también me lo dijeron a mí a propósito de los acontecimientos en 2018. Era como que quería lanzar fósforo en paja seca y lanzar llamarada en el orden establecido. Entonces por ahí solamente recuerdo esto, ¿verdad? No estoy diciendo nada novedoso, sino de que la filosofía en diferentes momentos de la historia ha sufrido crímenes, ha sido perseguida y también se ha enfrentado a posiciones bastante complicadas, ¿no? Por sus detractores. Me acuerdo de la filósofa Hipatia, cuando en la película de Ágora la confronta el obispo Cirilo, y ella pues reafirma su condición de filósofa y eso al final tiene un desenlace fatal porque en ese momento no era del agrado de las nuevas concepciones que se estaban imponiendo. Pero entrando más en materia, ¿qué ha pasado con la enseñanza de la filosofía en las escuelas públicas de Nicaragua? Bien, pienso que el último gran auge de la filosofía en Nicaragua fue en la década de los 80, cuando se hablaba mucho de marxismo, que aunque un marxismo interpretado muy a la manera a la que convenía que se interpretara en ese momento, ¿verdad? Para quienes habían tomado el poder, y por supuesto porque se representaba a determinado polo, ¿verdad? En el mundo, en un mundo que todavía en ese momento era bipolar, ¿verdad? Entonces, luego de eso, ya en la década de los 90, pienso que perdón, la enseñanza de la filosofía sufre unos reveses muy serios hasta que, bueno, pero quiero comentarles que en la década de los 80, ya desde el poder inclusive, hubo purgas de algunos docentes, como el caso de René Lacayo, u otro de apellido Benavente, que por no alinearse, ¿verdad?, a lo que se quería dictar desde arriba, fueron excluidos de la universidad pública. Y de ahí hasta se habla de que uno de los comandantes, el señor Tomás Borges, como que fuera un Torquemada vestido de verde olivo, era un perseguidor, ¿no?, de aquellos que eran voces del libre pensamiento. Y en los 90, ¿verdad?, con todo esto de la globalización y de lo que se ha conocido en América Latina como el neoliberalismo, en ese momento el ministro, a principios de los 2000, el ministro de Educación, el ingeniero Robleto Lang, Fernando Robleto Lang, dijo, ¿verdad?, que se iba a suprimir la filosofía por ya no considerarla necesaria de las escuelas públicas en la educación media en Nicaragua. Eso, pues yo lo he escrito en un artículo aparte y lo considero como un filosoficidio que, por cierto, quedó en grado de tentativa, ¿verdad? Porque bueno, con el tiempo las escuelas privadas mantuvieron la asignatura de filosofía y yo mismo recibí filosofía, pero sí
A pesar de que algunas siguieron con esta orientación, otras escuelas sí mantuvieron esa disciplina. Entonces, así empezamos en Nicaragua la década, el nuevo milenio, con una noticia con esta afirmación y esta noticia bastante infame, ¿verdad? Y llegamos a un punto en el que cuando retorna el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 2007, es el partido, ¿verdad?, que hoy es parte, ¿no?, del sistema autocrático que aflige en Nicaragua. La asignatura se quiso ser rescatada en ese momento por uno de los ministros, por el ministro de Educación, el señor de Castilla. Y bueno, la asignatura se resolvió de que la asignatura se impartiera en las escuelas públicas únicamente durante el segundo semestre de un 10º grado, que eso viene siendo 5º año de secundaria, unas 42 horas de clase aproximadamente. Entonces, el programa ministerial de la asignatura se dice, ¿verdad?, que presenta una gran debilidad debido a la sobrecarga de información y a la falta de estructura entre una unidad y otra, además de la poca seriedad de algunos contenidos a evaluar. Esto está basado, ¿verdad?, en un informe que desde Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua elaboramos sobre el estado de la enseñanza de la filosofía en el país, y que pasamos a la Asociación Centroamericana de Filosofía para que fuera del conocimiento el cómo se estaba manejando la disciplina en la educación, en el sistema educativo nicaragüense. Y aquí es donde voy a citar algunos criterios de docentes de muchos años y docentes de filosofía también, que solo aparecen las siglas para proteger su seguridad, ¿verdad? Porque ellos todavía radican en Nicaragua. Una debilidad de la enseñanza de la disciplina en los centros educativos es que normalmente son los docentes de estudios sociales quienes imparten la asignatura. En los colegios y universidades se enseña historia de la filosofía y no se enseña a filosofar propiamente dicho, ¿verdad? Por otro lado, la filosofía a nivel de colegios públicos se ha rescatado por temáticas y sin mucha fundamentación ni rigor cronológico metodológico. Hay muchas limitantes de tiempo, materiales, libertad académica. Hay ideas preconcebidas y prejuicios sobre la asignatura, principalmente cuando se trata de temas políticos, y que es una filosofía que no trata sobre temas políticos. Y justamente cuando nos remontamos a la antigüedad, es Sócrates quien le da la vuelta a la filosofía, se le tiene como el fundador de la filosofía moral, porque ya dejó de ocuparse de cuestiones de la naturaleza, como lo hacían sus antecesores, para ocuparse de las cuestiones concretas del ser humano con la polis o en la polis, ¿verdad? Entonces, por otro lado, vemos este criterio de este docente que nos dice que el pensamiento filosófico no florece porque no es posible cuestionar la realidad en un país donde no se permite cuestionar. En los encuentros pedagógicos interdisciplinarios, esto es organizados por el Ministerio de Educación, no hay discusión, solo se leen directrices, comunicados y órdenes ya preelaboradas por las autoridades. Hay textos de filosofías en las escuelas públicas cuya unidad sobre filosofía latinoamericana se habla de un Augusto César Sandino, filósofo, y se hace proselitismo político partidario. Entonces, esto trae, por supuesto, muchas imprecisiones, y vemos luego, Sandino no fue un filósofo, fue un guerrillero que libró una lucha contra un ejército de ocupación extranjero, Nicaragua, y bueno,
pues no de ninguna manera entra a la historia como un filósofo como tal. Pero lo que tratamos de hacer ver acá es el proselitismo político partidario, y a través de este tipo de cosas no se está inculcando el pensamiento crítico en los adolescentes y en los jóvenes, y esto no le va a servir para afrontar los desafíos futuros en la universidad, en el trabajo, en la vida profesional. Ahora, ¿qué ha pasado con la enseñanza de la filosofía en las universidades privadas en Nicaragua? Porque hasta el momento he hablado de lo que ha pasado en las escuelas públicas. Entre 2016 y 2017 se discutió en la Comisión Académica del Consejo Superior de Universidades Privadas, COSUP, hoy extinto, sobre la pertinencia de las asignaturas de cultura general en la malla curricular. La posición mayoritaria sostuvo que había que eliminar la asignatura de filosofía porque no tenía sentido práctico, lo mismo que la historia y la sociología. Por eso el título, ¿no?, de la diapositiva no sirve para conseguir trabajo. La comisión tomó la decisión salomónica de que la supresión de la asignatura se tomara como recomendación académica y que cada universidad tomara su propia decisión. Me refiero a la filosofía como asignatura, ¿verdad?, como materia. En lo sucesivo, la mayoría de las universidades privadas, principalmente las más pequeñas, suprimieron filosofía por no encontrarla útil para conseguir trabajo. Entonces, eso pasó en estas universidades aglutinadas en lo que se llamaba COSUP, el Consejo Superior de Universidades Privadas. La filosofía, por ejemplo, en la Universidad Centroamericana, donde tuve el honor de estudiar por mi primer carrera y una universidad referente del país, ya no presenta en su oferta académica la licenciatura en Humanidades y Filosofía dentro de la Facultad de Humanidades y Comunicación, puesto que, a pesar de ser abierta, no había mucha demanda de parte de los jóvenes. Quienes tomaban el programa de estudios de filosofía eran grupos claretianos, franciscanos y jesuitas, y los jesuitas decidieron mover la carrera como tal de Nicaragua a México, ¿verdad? Aquí es propio mencionar de que la universidad ha sufrido represalia política y se le sacó del Consejo Nacional de Universidades y se le quitó el presupuesto público que se le asignaba para becar a la mitad de su población estudiantil. Esto ha obligado a que la UCA pase por un proceso de reestructuración financiera, inclusive de compactación de facultades, y pues cuando esto sucede, las carreras de humanidades son las primeras en sufrir los platos rotos con este tipo de medidas, que también tiene que ver con el contexto político, autocrático, dictatorial por el que atraviesa Nicaragua. Ahora, ¿qué ha pasado? Perdón, ¿qué ha pasado con la enseñanza de la filosofía en las universidades públicas? Ya vamos a ver. Filosofía no aparece, según la investigación que se hizo para el informe que les mencioné, filosofía no aparece en el menú académico o en la oferta académica de ninguna de las universidades públicas de Nicaragua. Principalmente, y aquí hago referencia a las dos, que son las que tienen como la oferta más variada, ¿no? Y son como las dos más grandes del país. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
sede Managua, UNAM Managua, y la Universidad Nacional Autónoma de León. Esto incluye a las facultades regionales multidisciplinarias en todo el país. Ninguna de ellas cuenta con la carrera de filosofía y en el peor de los casos, pues, la asignatura de filosofía también se ha visto perjudicada, ¿verdad? Ya sea por la supresión en el pensum o bien por el adoctrinamiento político partidario del que ya hemos hecho mención. Ahora, veamos acá. En la UNAM Managua, recinto universitario Rubén Darío, se dispone, ¿verdad? Según se encontró en la investigación, un departamento de filosofía en su facultad de humanidades y ciencias jurídicas, el cual se dedica a participar y a ser parte de actividades académicas como conversatorios, foros, entre otros, con departamentos de otras carreras, particularmente de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Según se aprecia en el perfil del Departamento de Filosofía de la UNAM, cuando hablo de la UNAM, hablo de la universidad pública más grande del país y de la universidad más grande del país, porque ninguna otra privada cuenta con los recursos y con la dimensión que tiene la UNAM. Según vemos en el perfil de Facebook, las actividades académicas del departamento presentan un fuerte proselitismo político partidario. Y acá vamos a ver algunas fotos de lo que el Departamento de Filosofía de la UNAM hace. Como podemos ver, bueno, de toda su galería de fotos, solo uno puede encontrar una foto, que es la de Marx, porque recientemente estuvo de aniversario, ¿verdad? Y de ahí uno no encuentra ninguna foto de ningún otro pensador, ni ningún otro escritor o filósofo latinoamericano, inclusive, que uno puede encontrar en un departamento de filosofía, pero lo que sí uno encuentra son este tipo de fotos bastante ofensivas, pues porque son fotos del recinto universitario y como pueden ver, siempre en la mayoría de las fotos va a aparecer la bandera del partido, ¿verdad? Gobernante, que es obviamente el partido de la familia Ortega Murillo, que es la dictadura que aflige al país. Entonces, eso para que tengamos una idea. Ahí podemos ver, ¿verdad? UNAM Managua, el podio, docentes, está la bandera de la UNAM, la bandera de Nicaragua, y como podemos ver, la bandera del partido en una universidad. Acá yo les cuento una anécdota. La autonomía universitaria en nuestro país jurídicamente tiene data de 1958. O sea, jurídicamente ya la autonomía universitaria la conocemos desde hace varios años y pues, por desgracia, han pasado más de 60 años y lamentablemente todavía tenemos que tolerar este tipo de situación. Y muy mal, ¿verdad? Yo de verdad siento mucha vergüenza ajena porque son los estudiantes que están ahí también los que tienen que soportar ese tipo de cosas, porque eso es un deterioro bastante obsceno de la calidad educativa, del pensamiento crítico y del conocimiento científico, técnico y profesional que se supone que se llega a adquirir en una universidad. Pero bueno, estas son fotos, repito, del ilustre Departamento de Filosofía de la UNAM Managua. Ahí, como podemos observar, ¿verdad? Otra
otra foto, ¿no? Muy de las que ya les comenté, y pues básicamente de eso está lleno esa página. Y entonces la pregunta es, un departamento de filosofía que no produce perdón, ¿cómo se le puede llamar departamento de filosofía a un departamento que no publica ni una sola investigación filosófica, que no tiene una revista especializada en temas filosóficos y que su página no dedica ni a la investigación filosófica, ni a la actividad filosófica, ni nada que tenga que ver directamente con la filosofía? Pues porque bueno, pues colgar una foto de Marx no es tampoco prueba, ¿verdad?, de que se dediquen a algo medianamente parecido a la filosofía. Marx anda circulando en muchos lados y no necesariamente en sitios filosóficos. Entonces, pues, por ahí, increíblemente, esto es lo que se refleja por parte del Departamento de Filosofía según la investigación que se hizo en el informe. Y esto a propósito de lo siguiente. ¿Qué ha pasado entonces con el sistema universitario, verdad? ¿Por qué se ha llegado a este punto? Bueno, porque ha habido una política de cancelación, confiscación y control político de las universidades. Ya no digamos en las universidades públicas, ¿verdad?, que fueron como el Frente Sandinista copó las universidades públicas desde la década de los 90 y se convirtieron como en sitios de resistencia de los gobiernos en ese momento neoliberales, y hoy por hoy ya ni digamos que están bajo un control absoluto, ¿no? Y ya con la complicidad del movimiento estudiantil oficial. Pero acá lo que ha pasado también es una ofensiva contra las universidades privadas. Y voy a leerles un poco de esto. Ha habido una cancelación de más de 3.200 organizaciones de sociedad civil, incluyendo las academias de lengua, de ciencia y geografía en Nicaragua. Ha habido una cancelación y confiscación de al menos 20 instituciones de educación superior privadas, ¿verdad? Es decir, que sin ningún tipo de fundamento, sin el debido proceso, sin el derecho a la defensa, sin que se les permita presentar algún recurso jurídico, se les ha cancelado arbitrariamente a través de el Ministerio de Gobernación pasa como una lista a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional le despoja de la personalidad jurídica a las universidades, y luego el patrimonio ha sido ocupado por la fuerza o confiscado ilegalmente por el Estado. Y eso ha pasado con al menos 20 instituciones de educación superior privadas, con las cuales se ha conformado unas nuevas universidades nacionales, entre comillas, pero que han fijado sus propias tarifas. Entonces, acá también se ha cancelado el Consejo Superior de Universidades Privadas, COSUP, que lo mencioné anteriormente. Se canceló el Consejo Nacional de Rectores, el equivalente o el homólogo de lo que en Costa Rica es el CONARE. En Nicaragua fue cancelado. ¿Por qué? Para dotarle de poder a la siguiente entidad, el CNU. Y al CNU se le han creado atribuciones y potestades extraordinarias, poderes exorbitantes de intervención en las universidades privadas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tener un Consejo Nacional de Rectores si ya se había creado el Consejo Nacional de Universidades como un organismo político afín
a la dictadura. Bueno, las universidades privadas que quedan se han visto obligadas a practicar la autocensura. Por supuesto que no se discute nada político para que no haya problemas con la dictadura, y el adoctrinamiento y control político partidario también alcanzó a las universidades públicas y a las universidades de la costa Caribe, ¿verdad? Como la BICU y la Huracán, ¿verdad? En donde no encontré también información de que ofrecieran a la carrera de filosofía como tal. Bueno, acá les presento algún listado. Estas son algunas de las universidades canceladas. Yo enseñé la asignatura de filosofía en la Universidad Paulo Freire, y como vamos a ver, la última universidad que ofrecía la carrera de filosofía de manera abierta al público era la Universidad Católica Juan Pablo II, que también aparece en la tabla como una de las universidades que han sido arbitrariamente canceladas y confiscadas. Entonces, esta era la última universidad que, según nuestras investigaciones, ofrecían filosofía como carrera de manera abierta, es decir, para quienes quisieran ser sacerdotes, porque la universidad era religiosa, pero también para quienes fueran laicos, ¿no? Para seglares. Entonces, y este era el plan de estudio de la carrera de filosofía en la Universidad Juan Pablo II, recientemente cancelada y confiscada, y que según nuestras últimas indagaciones, ya la universidad que pasó, ¿verdad?, a manos del Estado, no va a seguir ofreciendo filosofía. Entonces, vemos ahí cómo a una dictadura no le conviene nada que tenga que ver con filosofía, o si deja de alguna manera, esto ha pasado en otros países, si deja la carrera de filosofía, si deja que se enseñe filosofía, por supuesto, bajo un control político bastante férreo, de tal manera que se enseñe algo que no incomode al poder, ¿no? Que sea algo como muy anodino, muy suavecito, muy de memorizar nombres, o algo como muy conveniente para la perpetuación del propio régimen político. Entonces, de aquí yo he hecho estas dos grandes conclusiones, ¿no? De este antagonismo entre el pensamiento crítico y los grupos de poder en el siglo XXI, particularmente para Nicaragua, hemos visto cómo la filosofía ha sido suprimida como oferta de pregrado y posgrado en el sistema de educación superior nicaragüense. Luego, cómo la filosofía ha sido suprimida, minimizada, desvalorizada como una asignatura prioritaria para el pensamiento crítico, para la formación de ciudadanía y para el fomento de los valores democráticos, ¿verdad? Y eso explica el estado de cosas actuales, ¿verdad? Y acá, bueno, un meme, ¿verdad? Un meme tomado de la Sociedad de Filosofía Aplicada. Tienes 3 deseos, le dice el genio. Y el muchacho, ¿no?, que frotó la lámpara, le dice: quisiera un mundo de filosofía. Listo, ya no hay más deseos. Pero, ¿qué pasa? ¿No puedes argumentar sin lógica? Entonces, el meme, ¿verdad?, viene a retratar, ¿no?, el hecho de que la filosofía está presente en la cotidianidad con la lógica. Hablar de lógica y hablar de ética, ya no tanto de filosofía política o de epistemología o de filosofía del arte o de filosofía de la religión, es algo de todos los días. Y entonces la filosofía se vuelve esa columna
vertebral de nuestra parte lógica, de cuando nos queremos expresar lógicamente para obtener conclusiones válidas. ¿Y qué hacemos entonces sin ese don? ¿Qué hacemos entonces sin la filosofía? Porque cuando somos niños, somos naturalmente filósofos porque preguntamos de todo y sobre todo. Pero es en el camino, y como hemos visto también los grupos de poder, es en el camino donde vamos teniendo problemas y son los que toman las decisiones los que no quieren entonces que la gente piensen agudamente por sí mismos, cuestionen, duden y puedan sostener sus propias ideas con sus propios métodos, con sus propias observaciones, con sus propias intuiciones. Y es ahí donde se desencadenan los peores regímenes políticos y se entronizan, ¿no? Los peores regímenes políticos. Yo ahí quiero citar a la filósofa Hannah Arendt, ¿verdad? Quien, habiendo atestiguado varios juicios en contra de los nazis, ella llegó a decir cómo estas personas que alegaban obediencia debida en el cumplimiento de las órdenes, ella llegó a decir que estas personas habían dejado de pensar por sí mismas porque eran personas pensadas, no eran personas pensantes. Entonces, alguien más pensaba por ellas. Y eso es lo que cimentaba el orden totalitario que caracterizó al nazismo. Esa instrumentalización y esa deshumanización de doble vía, porque por un lado, la persona instrumentalizada también es deshumanizada porque es la que ejecuta las órdenes, por más sangrientas que sean, y por otro lado, quien da la orden también es el actor deshumanizante y que también está deshumanizado. Todo eso yo lo vi, ¿verdad? Lo he visto de cerca en cómo se ha montado la dictadura en el país centroamericano, ¿no? Una dictadura que cada vez se cierra más, que instrumentaliza a la gente, que aplasta a la gente cuando ya no le sirve y de que nunca le ha interesado de que las personas piensen por su propia cuenta y mucho menos que adquieran luces, verdades y sentido de vida a través de una cosmovisión como la filosofía, a quien le debemos mucho de lo grande, bueno y noble que tenemos como civilización humana. Y acá también recuerdo la expresión de uno de los filósofos que a mí particularmente me ha impactado mucho en mi vida y hasta llegué a leer sus confesiones. El ser humano nace libre y sin embargo en todas partes vive entre cadenas. Jean-Jacques Rousseau. Con esto voy a ir cerrando, haciendo un llamado entonces a que los países como Costa Rica, que tienen un departamento de filosofía que sí es serio, que tiene una facultad de letras y filosofía en donde florece el libre pensamiento y la investigación filosófica, valoren lo construido y sigan haciéndolo, a pesar de que hayan vecinos, países vecinos, a quienes se nos ha cercenado, ¿no?, esta oportunidad, y que hoy lo que yo estoy haciendo aquí, en este recinto, en el recinto de una de las mejores universidades del continente, no lo podría haber hecho jamás en el alma mater donde estudié la carrera de economía, ¿verdad? Y que les he puesto, ¿verdad?, fotos de su proselitismo político partidario con el nombre de Departamento de Filosofía. Que sigan haciendo eso, ¿verdad? Que sigan adoptando esa actitud transformadora. Resuenan aquellas palabras de Marx en la 11ª tesis sobre Feuerbach, de que los filósofos se habían dado la tarea de interpretar de distintos modos el mundo,
pero de lo que se trata es de transformarlo. Ciertamente que para transformarlo hay que interpretarlo, y ese ejercicio de interpretación ya es un acto filosófico. Ya ese ejercicio de interpretación de nuestra propia realidad es un acto trascendental. Y en nuestro caso, en Nicaragua, para mí, por ejemplo, encuentro mucha enseñanza y mucho aprendizaje cuando leo lo de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, porque mi pueblo en pleno siglo XXI está librando una batalla encarnizada para conquistar el valor supremo de la libertad, que se supone que ya deberíamos de haberlo conquistado desde hace mucho tiempo, porque nuestra historia se ha escrito con sangre. Entonces, para mí la filosofía es ese oasis donde yo encuentro ese espíritu de rebeldía y esos pensamientos que yo necesito para darle sentido, luces y verdades a mi andar y a mi actuar. Entonces yo invito a lo mismo, a que valoremos la cosmovisión filosófica, a que leamos, a que escribamos, a que interpretemos y, por supuesto, como decía el Moro, a que transformemos. Por acá yo voy a dejar la ponencia cerrando con el deseo de que la filosofía sirva para la defensa de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, y de que siga siendo un impulso hacia adelante de la civilización humana y un conocimiento que esté del lado, que esté en el camino opuesto al autoritarismo, a las dictaduras y a la barbarie. Muchísimas gracias.